considerado como uno de los violadores y asesinos en serie más prolíficos de Florida a principios de la década de los 80. El día de hoy en CDC desempolvaremos la historia de Bobby Joe Long. Nació el 14 de octubre en 1953. Long vivió en West Virginia con sus padres Joe y Loela antes de su divorcio en 1955. Después de ello, se mudó con su madre entre West Virginia y Florida. Nació con un cromosoma X extra, por lo que le crecieron senos durante la pubertad. Debido a esto fue acosado en toda su adolescencia. Se dice que tuvo una relación extraña con su madre. Durmió con ella hasta casi la adultez y resentía a todas sus parejas de corta duración. Según los informes de las autoridades, también sufrió numerosas heridas en su cabeza cuando apenas era un niño. Bobby se casó con su novia de la escuela de secundaria, Cindy Brown, y la pareja tuvo 2 hijos. Se divorciaron en 1980 y Brown recordó que en el transcurso de su relación, Long se volvió cada vez más violento. Brown afirmó que un día Long se acercó a ella, la estranguló y golpeó su cabeza contra el televisor hasta que cayó inconsciente. Recuerda haber despertado aturdida y escuchar a Long pedirle perdón en repetidas ocasiones, diciéndole que no volvería a suceder. Antes de convertirse en un asesino serial en Tampa Bay, ya había cometido al menos 50 violaciones en diferentes partes del país, ganándose así el sobrenombre de el violador de los anuncios clasificados. Se aprovechaba de que trabajaba como repartidor de electrodomésticos y si encontraba a mujeres solas en sus casas, las violaba. Fue enjuiciado en el año de 1981 por una sola violación, pero logró que repitieran el juicio y al final los cargos fueron retirados. Cuando Bobby se mudó a Tampa en el 83, los asesinatos aumentaron considerablemente. Long tenía la costumbre de visitar zonas urbanas donde le gustaba de manera frecuente contratar el servicio de prostitutas. Las llevaba en su vehículo a zonas lejanas para después atarlas, violarlas y matarlas. Luego dejaba sus cuerpos abandonados en poses inusuales. A algunas las estranguló, a otras las degolló y a algunas otras las golpeó hasta la muerte. Su modus operandi cambiaba según sus deseos, su estado de ánimo. Los investigadores del FBI creen que mató a más de 10 mujeres en todo el estado de Florida. El 13 de mayo de 1984 fue descubierto por la policía el primer cadáver. Se identificó como Deneuve Piggy Long, de 19 años. Fue encontrada en un campo en el sureste de Tampa. Estaba desnuda y había sido estrangulada con una cuerda alrededor del cuello. Junto a sus restos se encontraron fibras rojas que se convirtieron en una pieza clave de evidencia en posteriores investigaciones de asesinato. Los cadáveres de las víctimas con este tipo de ataques iban en aumento. Las autoridades descubrieron que la mayoría de las víctimas habían sido colocadas en posiciones grotescas después de haber sido estranguladas, apaleadas o apuñaladas. Las mismas fibras rojas se encontraron en muchas de las escenas. Justo en el lugar nos dimos cuenta de que teníamos un problema, dijo el capitán de la oficina del alguacil del condado de Hillsborough, Gary Terry, según The Washington Post. En el otoño de 1984, una de las sobrevivientes de Long, Lisa McVeigh Noland, pudo llevar a la policía directamente hacia el asesino en serie. Lisa tan solo tenía 17 años cuando fue secuestrada por Long, mientras ella iba en bicicleta a casa a altas horas de la noche desde su trabajo en un Krispy Kreme local. El 3 de noviembre del 84, informó The Washington Post. Lisa fue atada con cuerdas,
con los ojos vendados y violada en el transcurso de 26 horas antes de que Long la liberara. Lisa había sido víctima de abusos en el pasado, por lo cual estaba preparada y, a pesar de la venda en los ojos, recordó detalles minuciosos de la terrible experiencia que había vivido bajo las amenazas de Long e incluso hizo todo lo posible por dejar pruebas en caso de que no sobreviviera. Después de que Long la dejó en libertad, Lisa se puso en contacto con la policía y contó que su atacante conducía un Dodge Magnum rojo con alfombra roja, lo que llamó la atención de los investigadores. Más tarde examinaron su ropa y encontraron que contenía las mismas fibras rojas que muchas de las víctimas del asesino en serie. Los investigadores pusieron vigilancia en el área donde Lisa creía que había sido atacada y pronto vieron el Dodge Magnum rojo. Todo esto se relata en la película Secuestrada, la verdad de Lisa McVeigh. Long fue arrestado el 16 de noviembre de 1984 y finalmente confesó haber cometido 10 asesinatos y docenas de violaciones en los ataques de los anuncios clasificados. No ofreció ningún motivo para los asesinatos. Los investigadores le dieron a firmar un documento que le daba derecho a hacer uso de su silencio y él consintió a los cuestionamientos. Pero al ver todas las pruebas y las preguntas que los detectives le hacían, Long dijo: «Es mejor que no responda a eso». Los agentes del FBI le mostraron fotos y otras pruebas y en ese mismo momento declaró: «La complejidad de las cosas ha cambiado desde que ustedes entraron a la habitación. Creo que necesitaré un abogado». Ningún abogado le fue provisto y al final él confesó haber cometido solamente 8 asesinatos. Ningún abogado le fue provisto y al final él solamente reconoció haber cometido 8 asesinatos. El análisis de la evidencia de las fibras que encontró el FBI en el vehículo vinculó a Long con la mayoría de sus víctimas, y estas fueron las pruebas más sólidas para su condena y sentencia de muerte el 25 de julio de 1986. Con pocos días para apelar las decisiones y llevar su caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, solo un perdón del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, podría salvarle la vida. Sin embargo, el propio gobernador fue quien autorizó su ejecución. Robert Norgaard, abogado de Long, presentó una apelación en una corte de Tampa en la que puso en cuestionamiento el uso del sedante etomidate en el compuesto de 3 fármacos, una estrategia de último recurso que utilizan los abogados en casos como estos. Pero fue rechazada por la magistrada Michelle Cisco luego de escuchar los testimonios de especialistas y su decisión fue apoyada por el Supremo Estatal, explicó el Tampa Bay Times. En una entrevista realizada a Bobby en 1986, previa al juicio por CBS News, dijo: «Fue como ABCD. Me estacioné, entran, yo conducía un poco, me detenía, sacaba un cuchillo, una pistola, lo que fuera. Átalos, sácalos y eso sería todo. Y lo peor es que no entiendo por qué. No entiendo por qué». El 23 de abril del año 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la primera sentencia de muerte de su mandato, siendo esta la de Long. Queriendo evitar la muerte, Long apeló en diferentes ocasiones, siendo todas denegadas. Su ejecución fue por inyección letal el 23 de mayo de 2019, declarado muerto a las 6:55, sin dejar una última declaración. Si el video te gustó, regálanos un like, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CDC te deseamos una excelente noche. Suscríbete.